Isabel Vázquez. Bienvenidos a la 14ª edición del Coloquio Anual de Estudiantes de Literatura de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta ocasión nos convoca la presentación del libro La Luz Misma, traducida a Cecilia Mireles en el Perú. En breve voy a presentar, en este caso al autor, que es el licenciado Manuel Barros, sociólogo, gestor, investigador y traductor, estudiante de la maestría en Historia Intelectual por la Universidad Nacional de Quilmes. Tiene la licenciatura en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado el ensayo La Luz Misma, traducida a Cecilia Mireles en el Perú, Fondo Editorial UCSC en el 2023, y es coautor de Un Grito a la Tierra, Arte y Revolución en Chasqui, en el Cusco de 1972 a 1974, Instituto de Estudios Peruanos en el 2022. También ha publicado el poemario Tantalisi, la Pachacheta Editores en el 2022. Trabaja en el desarrollo e implementación de políticas culturales vinculadas a la industria del libro y fomento de la lectura. Más adelante vamos a presentar a los distinguidos invitados, a nuestra magíster Judith Paredes, es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en educación por la misma Casa de Estudios y licenciada en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha egresado del doctorado en literatura peruana y latinoamericana y de la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras y directora del Círculo de Investigación de Literatura Latinoamericana Osvaldo Reynoso. Se desempeña como directora de la editorial universitaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal y es docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibarri. Es coautora de diferentes libros donde se estudia la poesía y la narrativa peruana y latinoamericana, así como autora del libro Sucesos de Escritura, donde analiza 2 novelas de Mario Belardino. También ha publicado poesía y narrativa en las antologías La Palabra como Arma, Reesterizando el 8M en Poesía, Voces sin Encierro, Miércoles 69 y El Gusto de Contar. Continuando con la presentación, contamos con la presencia de la doctora Miluska Benavides. Ella es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Colorado Boulder y profesora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Narradora y traductora, señalada por la revista británica Granca como una de las mejores narradoras en español menores de 35 años. Ha traducido Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud y es autora del estudio Naturaleza de la prosa de José María Uren y el libro de relatos La Casa Espiritual. Bueno, sin más preámbulo, por favor, hay que recibir a nuestros invitados con fuertes palmas, por favor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias al Fondo Editorial de la Universidad Católica Sede Sapiense por la invitación y la organización a este evento. Al CAELIT, es la segunda vez que participo en esta organización, en 2 años seguidos, y estoy muy contenta de volver a Villarreal. Gracias, Manuel, y también muy contenta de compartir con Judith, que es una crítica que admiro mucho, que también he compartido mesas y siempre es un gusto reencontrarme con ella y conversar con ella. Y bueno, Manuel también, que es un colega con quien siempre conversamos, somos traductores ambos también, y bueno, quería, en la presentación de este libro, había enfocado la lectura de esta suerte de tesis, ¿no?, de Manuel Barros, como también, no solamente como traductora y escritora, sino como estudiosa de la traducción, ¿no? Un poco la idea de conversar para mí sobre este libro es ver las posibilidades del estudio de la traducción de los libros que se han producido en el Perú
como una rama de la literatura comparada, pero también como este espacio que ha sido bastante descuidado en los espacios de discusión académica, ¿no? Que necesita de todas formas ser retomado, ser replanteado, ¿no? Y yo creo que uno de los ejes de discusión de mi lectura de este libro y algunas preguntas que le haré a Manuel es eso, ¿no? Es decir, digamos que metodológicamente, ¿qué es lo que nos plantea a nosotros, estudiosos de literatura, el estudio de la traducción? El libro que nos trae a la mesa es un estudio, ¿no? Que se llama La luz misma, traducir a Cecilia Meireles en el Perú. Cecilia Meireles fue una poeta, ¿no? Brasileña muy importante, muy canónica, ¿no? Entonces el libro, yo sé que yo lo tengo, Judith lo tiene y todo, es muy importante comunicarles un poco en qué consiste, y quisiera empezar por eso, ¿no? Es un libro que tiene básicamente dos secciones. La primera sección sería una periodización de la recepción o la traducción de Cecilia Meireles, y luego la biografía, la recepción por épocas y finalmente los anexos, ¿no? Esa es la estructura del libro, y en un primer momento, la primera pregunta que surge cuando hacemos este tipo de estudios de recepción, de cómo un autor se traduce en un país, es con la primera pregunta, y ese es el primer aspecto que quería plantear, es, digamos, la recepción de un autor, que en este caso es una autora brasileña, que es conocida como, sobre todo por expresión lírica, no tanto en su poesía como en su prosa, ¿a quién llega? Es decir, la primera pregunta es, ¿quiénes son los agentes que la recepcionan? ¿No? ¿Quiénes son los agentes que empiezan a traducirla, a tener un interés y a propiciar su circulación en español? Porque el texto que llega de Meireles es en portugués y empieza a traducirse de todas las lenguas que hay en el Perú en español. Entonces, lo que nos plantea el libro es primero eso, ¿no? Es un sinceramiento de lo que Itamar Ibn Soarno, que es un estudioso de los polisistemas de la traducción, que empieza a hablar de, finalmente, dentro del campo literario, dentro de los sistemas literarios, la traducción ¿qué es? Es decir, ¿es parte de qué? De un sistema, de un subsistema, entre otros, ¿no? En este caso, podríamos hablar que la literatura peruana en realidad es un conjunto de varios sistemas, ¿no? Y entre uno de ellos se encuentra el sistema de la literatura escrita en español, porque de pronto tenemos la literatura escrita en todos los idiomas, o la literatura no escrita, sino la literatura que existe en diversas manifestaciones en otras lenguas. Podríamos hablar de diversos sistemas. Pero también nos podríamos preguntar por cómo la literatura peruana, o lo que llamamos la literatura escrita en este territorio, o hablada, etcétera, o cantada, ¿no? Funciona en otros sistemas por género. Podríamos hablar de la literatura en poesía, ¿verdad?, en narrativa, entre otros. Y en este caso podríamos hablar de un subsistema de la traducción, de esta, digamos, formación de aquellos autores que empiezan a traducirse en el Perú, y no estamos hablando de obras que circulan, sino de, nuevamente, gente que se encarga de publicar a esos autores en el Perú. Y en este caso, lo que nos propone el libro, dentro de este subsistema, es una metodología, ¿no? Y esa es una de los aspectos que más me ha llamado la atención de este libro, porque que yo recuerde, no recuerdo haber leído un estudio de recepción de manera autónoma. Es decir, hemos llegado ya a los estudios literarios en que podremos tener publicaciones autónomas que sean en efecto estudios de recepción. ¿Qué es lo que nos plantea? El libro de Barros nos plantea primero el estudio por etapas, y ese estudio por etapas necesariamente nos van a traer un estudio de agentes, ¿no? ¿Quiénes son los agentes que a partir de décadas se encargan de la producción, difusión y reexpresión de un escritor en particular? En este caso, lo que tenemos es prácticamente que los principales agentes de la traducción de Cecilia Meireles son poetas peruanos, usualmente, ¿no? Son poetas peruanos que están interesados en la traducción de la poesía de Cecilia Meireles, pero aparte de eso también hay algo que es interesante, que es, por ejemplo, preguntarnos cómo es, digamos, la producción de la traducción
que acompaña a la obra de estos escritores traductores también. Y lo que uno encuentra es, digamos que puede llamar la atención o no, pero es la recepción de una poeta llamada, entre comillas, lírica, que es recibida, entre comillas, por, digamos, poetas que están interesados en la lectura y la difusión de esta poesía lírica, pero que se escribe en otro idioma, ¿verdad? Y eso es interesante, creo que también este pareado que hace el libro entre vincular etapas con agentes, ¿no? Es decir, no podríamos hablar solamente de una enumeración de en qué década se traduce los principales libros o principales antologías, sino que estos agentes, además, nos muestra el libro, plantean una lectura de Meireles a partir de otro rol que tienen los traductores, que son el de antologadores, y en el que son, por ejemplo, editores mismos de los libros que generan. Y es que algo que sucede en el Perú mucho en la traducción, frente a la ausencia de una industria editorial de la traducción monumental como existe en otras capitales editoriales, como no sé, como en Madrid, como en Barcelona o como en México, Ciudad de México, en Perú usualmente el traductor genera su encargo. O sea, es un poco raro que un editorial venga y te proponga una traducción. Sucede en la poesía, sobre todo, es el traductor quien propone, ¿no? Plantea la traducción. Entonces, es interesante que casi la obra de Cecilia Meireles atraviesa bastante avanzado el siglo XX, ¿no? A partir de la década del 20, y es un interés que no decae, ¿no? Es un interés que más bien se actualiza en el Perú, es un interés que además podríamos incluso generar una constelación de aquellos poetas que tienen un interés en Cecilia Meireles. Y de pronto estamos trabajando en una constelación de ese subsistema de la traducción que nos está generando otro tipo de vínculo entre poetas que quizá no teníamos pensado. No sé, pienso en la relación de Bustamante y Balivián, traductor de Meireles, con Ricardo Silva Santisteban, ¿no? Es decir, no se parecen mucho esos poetas, pero sí se parecen en algo, que ambos han traducido a Cecilia Meireles. Y así, digamos que este vínculo podríamos hacerlo, por ejemplo, con los estudios de recepción de Ezra Pound, que ha sido uno de los poetas también regularmente traducidos por varias generaciones, o podríamos pensar en el caso de Rilke, podríamos pensar también en, digamos, autores que como Meireles han tenido una circulación por etapas. Por eso yo creo que la propuesta del libro, en cuanto a metodología, es una propuesta muy interesante que debería, digamos, servir como esa especie de plantilla que podríamos replicar en estudios de recepción como una forma de literatura comparada con otros autores, ¿no? Y es interesante ver qué es lo que esta arqueología de la traducción podría arrojarnos si se lee, además, junto a, por ejemplo, la circulación de cierta lectura o del canon. Podríamos hablar en este caso de la recepción como una suerte también de historia de la lectura en el Perú. Es decir, qué cosas se está leyendo y sobre todo qué cosa es que los poetas editores, los traductores quieren que se lea en el Perú. Porque en un espacio donde no hay una industria editorial en el cual generen cargos industrializados de traducción, pues obviamente la iniciativa o la generación viene mucho del gusto, viene mucho de querer irrumpir en un escenario. Y para cerrar con este segundo punto, pues nos ponemos a pensar que la década de los 20, en la cual Bustamante plantea esta primera antología, no solamente Meireles, sino de una serie de poetas brasileños, es una época en realidad en la cual hay un quiebre ideológico con el rivaroísmo, ¿no? En el cual se quiere renovar la poesía hispanizante, ¿no? Como decía Mariátegui, a través de la traducción. Entonces la traducción también de alguna manera acompaña, ¿no?, a esta necesidad de renovar el verso en español. Y casi siempre las traducciones han jugado ese rol, ¿no? A veces también como escritores nos pasa eso, ¿no? Traducimos porque queremos aprender a escribir, ¿no? Y es interesante por eso ver cómo en el sistema del español, de la escritura en español en el Perú, la traducción ha servido para, en algunos puntos, servir como momentos de renovación interesantes. Y yo creo que el primer momento en que ingresa Cecilia Meireles tiene este contexto de, digamos, de querer
tener, digamos, porque coincide también con algunas versiones de Rilke, por ejemplo, de querer renovar renovar, no sé, pienso en el caso de las traducciones o versiones de Rilke que también practicaba Eyenson, ¿no? De querer salir de ahí, ¿no? Es decir, o todo el circuito de Eduardo Núñez, ¿no? Salir del colegio, digamos, todos los chicos del colegio alemán, que estaba Martín Adán, salir del verso en español, ¿no? Entonces, es muy interesante, creo que para el estudio de la poesía peruana aún esa es un espacio pendiente y el libro nos ofrece esta metodología valiosísima para poder acercarnos a una historia de la recepción en el Perú. Finalmente, quería también no dejar de comentar que el libro es una oportunidad, sobre todo los anexos, que son rescates sumamente valiosos, de ver cómo la traducción se convierte también en este espacio en el que genera reflexiones, ¿no? Genera reflexiones, tenemos ensayos que son a la vez ensayos críticos sobre la poesía de Meireles, pero de los agentes particulares quienes producen esos ensayos nos revelan muchas formas, digamos, de entender cómo el proceso de traducción obliga, ¿no?, movimientos también del pensamiento y de la reflexión. Y eso es un espacio también, el espacio de pensar la traducción, que es también un espacio de pensar la poesía. Muchos de los ensayos de Borges, por ejemplo, que son los más interesantes y que dan, digamos, que en el núcleo de lo que es escribir, son en realidad ensayos sobre la traducción, ¿no? Las versiones de Homero, etcétera, ¿no? Entonces, también en el caso de los anexos encontraba que las reflexiones, en realidad, ¿no?, que Manuel ha puesto como anexos, en realidad podrían ser incluso también materiales para pensar la recepción, traducción, digamos, reflexión sobre artes poéticas, ¿no?, o artes de la traducción. En realidad, digamos que el espacio de la traducción obliga mucho a pensarnos fuera de un sistema literario, que era justamente como comencé esta reflexión. Es decir, traducir siempre es hacernos salir de un sistema y enfrentarnos más bien a lo que nuevamente dice Itamar Ibelsuar, el polisistema, ¿no? Es ver cómo la República de las Letras, como señala Pascal de Casanova, es imposible que funcione sola, ¿no?, en su propia lengua, y necesita de la interacción de otras para constituirse como una república como tal. Por ello, gracias por esta oportunidad de conversar, y pienso que este libro es una de las, digamos, que de los modelos más interesantes que invito también a ustedes que están en la práctica de la lectura y escritura crítica, que van a poder, digamos, encontrar esas salidas que necesita la oxigenación un poco de una academia que suele estar entrampada en sus propios sistemas. Muchas gracias. Buenas tardes. Y también quiero iniciar agradeciendo a Juan, ¿no?, por darme la oportunidad de conocer su trabajo editorial, ¿no?, a Manuel Barros, ¿no?, por darle también la oportunidad de conocer su obra, a las chicas y chicos del CAID, ¿no?, por la organización, y bueno, precisamente por generar espacios como este donde se pueden presentar otras perspectivas, ¿no?, de análisis, de estudio de la literatura. Sí, quiero retomar algunas de las ideas que Miluska ha desarrollado muy bien, ¿no? El libro tiene como objetivo, ¿no?, lo dice, historiar las distintas traducciones peruanas, ¿no?, de la obra de Cecilia Meireles. Y es interesante, ¿no?, cómo se puede hacer una crítica genética, en este caso no solo de la autora, ¿no?, sino específicamente de los traductores, ¿no? Y se puede ver el desarrollo de los diferentes tipos de traducciones, ¿no?, que hay acerca de un solo poema, por ejemplo, ¿no? El libro en sí es bastante rico en eso, porque no solo nos da su perspectiva, ¿no?, su lectura de los diferentes traductores,
¿no? Por ejemplo, el primero, ¿no? Enrique Bustamante y Vallivian, que es al menos uno de los primeros que se le reconoce, ¿no? Como el traductor de Cecilia Meirelles. También a mí me llamó la atención porque también es una autora que yo he estudiado en algún momento, ¿no? Que es Nelly Fonseca. Nelly Fonseca no es una poeta de los años 30 y que también ella incluyó, ¿no? En su poemario Espigas de Cristal un poema, ¿no? De Cecilia Meirelles. De hecho, Nelly Fonseca tiende a ser bastante intertextual en todo su poemario, ¿no? Desde el primero aparecen constantemente otras poetas, ¿no? Y de algún modo es como si la revitalizara, ¿no? En consonancia con su propia propuesta, ¿no? Estuviera leyendo también desde la poesía misma, ¿no? Bueno, también aparece uno de los más acuciosos, ¿no? Luis Fabio Jamar, ¿no? También, bueno, ya mencioné a Nelly Fonseca, también un crítico peruano, ¿no? Que también a su vez también es creador. Que se me fue el nombre, me saqué mis notitas. Bueno, también Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y Augusto Tamayo, ¿no? Me estaba olvidando de Augusto Tamayo. Augusto Tamayo Vargas. Bueno, más adelante también aparecen otros, ¿no? Brasileños también. Entonces, es bien interesante, les decía, ¿no? Cómo podemos rastrear a partir de la interpretación una crítica, ¿no? Porque al momento de interpretar, al momento de traducir los textos, también desarrollan una interpretación, ¿no? Y de algún modo estamos fijando una poética, ¿no? En este caso de Meirelles, ¿no? Por ejemplo, Bustamante observa, ¿no? Que hay una búsqueda religiosa, ¿no? En la autora. También habla, ¿no? de este acercamiento que ella tiene, ¿no? A partir de la lírica de la naturaleza, de la ensoñación, ¿no? Una y otra vez se repite la idea, ¿no? De la fragilidad de la luz y del tiempo, ¿no? Que tiene como símbolos la poesía de Meirelles, ¿no? Por ejemplo, Luis Fabio Jamar nos habla de la métrica, la eufonía, la musicalidad, ¿no? Bueno, aquí el autor nos menciona que Jamar no traduce totalmente, ¿no? Que más es un acercamiento, ¿no? Al menos tiene esa intención, ¿no? De acercarse a ser más literal, ¿no? Con respecto a la poesía de Meirelles. Yolanda Rivarola también nos habla de la metáfora nuevamente de la luz, de la naturaleza, del agua, de la música. Jamar, ¿no? Que es el que aparece constantemente, nos habla del símbolo de la naturaleza, ¿no? Del sol, del mar, de la luz, de la oscuridad, ¿no? Me llamó la atención uno de los pies de página, ¿no? Donde el autor señala y Jamar tiene una lectura, ¿no? O en todo caso hay un cierto exotismo, ¿no? Al procesar, ¿no? La poesía de Meirelles. Es bastante interesante esos pies de página también, porque nos permiten ver, ¿no? También la ideología, ¿no? De algún modo del traductor, ¿no? Por eso les decía, ¿no? También se puede hacer una crítica cinética de la traducción, porque finalmente
llega a tener vida por sí misma esa traducción, ¿no? También me parece bien interesante, ¿no?, que aparte del trabajo de la traducción, les decía, hay una interpretación, ¿no?, de los poemas que se va a revelar finalmente en la traducción, ¿no? Luis Alberto Sánchez también menciona, ¿no?, él trabaja en los pies de páginas bastante notorio el rescate, ¿no?, que hace Luis Alberto Sánchez de esta lectura, ¿no?, historiográfica que él tiene, ¿no?, de la poesía de Meireles. Por ejemplo, desde el inicio se nos aclara, ¿no?, que ella pertenece más al grupo Festa, y de hecho ella en una entrevista lo dijo, ¿no?, no soy tan modernista, ¿no?, modernista en el sentido que lo piensa Brasil, ¿no?, es decir, vanguardista, ¿no?, sino ella se conecta más con este grupo, ¿no? Es decir, el libro no solo nos está presentando, ¿no?, como el objetivo, ¿no?, historizar acerca del proceso de traducción por etapas, ¿no?, que ha tenido la obra de Meireles, ¿no?, y cómo ha acercado su poesía a los hispanohablantes, sino que también podemos ver, ¿no?, la interpretación que la crítica genera, ¿no?, y que esta interpretación, ¿no?, va por el trabajo del símbolo, por el trabajo de la metáfora, por el trabajo de la métrica, pero también, como les decía, también se logra ver, ¿no?, una lectura ideológica, ¿no?, porque nos hablan de la maternidad, nos hablan de su vínculo con la naturaleza, ¿no?, y siempre, ¿no?, aparece la idea de la mujer, ¿no?, creadora. Entonces, de algún modo, se puede rastrear también eso en los intérpretes, ¿no? Para, a ver, unos dos puntos finales que quiero desarrollar es precisamente, ¿no?, en la página 80 se dice, ¿no?, entre sus temas principales los peruanos han dado a conocer, ¿no?, es un buen resumen, la maternidad, la soledad, la ensoñación y el desamor, los cuales Meireles supo desarrollar a través de símbolos como la fragilidad de la luz, las batallas del tiempo o variados elementos de la naturaleza, siempre con una elegancia y fragilidad lírica dadas a la fugacidad del instante, como muestran las traducciones historiadas, ¿no? Ahí está lo que les decía, un resumen, ¿no?, de cómo finalmente el que interpreta también genera una lectura, ¿no? Ahora, para terminar, en páginas más adelante hay un ejemplo bastante notorio, ¿no?, y yo creo sumamente propicio e importante subrayarlo, de un poema, ¿no?, un poema retrato, que tiene tres versiones, ¿no? Está la de Augusto Tamayo Vargas, de Ricardo Silva Santisteban y Raúl Heró. Es bastante interesante ver cómo en la traducción se opera, ¿no?, se opera de algún modo otra obra, ¿no?, en este caso otro poema. Por ejemplo, en el caso del primer verso, ¿no?, en las tres versiones, ¿no?, hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, Augusto Tamayo Vargas y Raúl Heró utilizan el yo, ¿no?, que sí está en la versión original, ¿no? En cambio, Ricardo Silva Santisteban elige ese yo, ¿no? También hay otra edición que tiene que ver con el tiempo, ¿no? En el original se dice el tiempo y el Raúl Heró elige eso, ¿no? En cambio, Silva Santisteban y Tamayo Vargas sí lo conservan, ¿no?
De hecho, la intención más literal, más cercana, siempre la tiene Augusto Tamayo Vargas, ¿no? Pero precisamente en esa necesidad de ser más literal es que el ritmo, ¿no?, se pierde, ¿no? Le da más valor a lo semántico. En cambio, Ricardo Silva Santisteban y Raúl Leró tienen un acercamiento más vinculado, ¿no?, a lo fonético, sin desligarse, ¿no?, de todo de lo semántico. En el verso 3, sí, todos están iguales, ¿no?, y no ha habido ningún cambio con respecto al original. En el verso 4 y en el verso 5 también me llamó la atención, ¿no?, que todos los traductores eliden el tan, ¿no?, que insiste en la autora, ¿no? Bueno, tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? También, que el lenguaje obviamente lo hace notar, ¿no? Bueno, en el verso 6 el tamaño es el más literal. En el verso 7, ¿no?, también hay una igualdad, excepto por una I, ¿no?, que ha agregado Silva Santisteban, que no está presente en el original. En el verso 8 también se da una igualdad. En el verso 10 también. Lo que sí me llamó la atención de ese verso 10 es el de que Ricardo Silva Santisteban, por ejemplo, sí trata de ser más cercano con una de las palabras, ¿no?, a Meireles, ¿no? Meireles dice tan cerca, ¿no? Y él trata de respetar la feminidad de la palabra, ¿no?, y se queda con tan cierta. En cambio, en las otras versiones, ¿no?, sí se masculiniza. Bueno, esos variantes bien interesantes, ¿no? Obviamente se podría hacer un análisis más detallado, ¿no? Y que gracias, ¿no?, a libros como el que nos propone Manuel Barros, ¿no?, La luz misma, traducida a Cecilia Meireles en Perú, nos puede, ¿no?, nos abre todo un campo de posibilidades, ¿no?, del análisis, ¿no?, de la poesía, así como decía Miluska, ¿no?, nos sirve también como metodología, ¿no? Es decir, no solo conocemos la obra de Cecilia Meireles, ¿no?, a partir de sus traductores, ¿no?, sino también que aprendemos, ¿no?, una forma de acercarnos a los textos, ya sea en su lenguaje original o en su traducción, ¿no?, que me parece sumamente válido. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada quisiera comenzar agradeciendo a Óscar Limache, que fue la persona que me dio a conocer la obra de Meireles, a Ricardo Silva Santisteban, que me ayudó sobre todo en la primera parte, justo los inicios de Meireles en el Perú, me brindó algunos comentarios que, dada su experiencia y enorme conocimiento, pues eran de lo más iluminadores, ¿no? Y a Renzo Serrano, que me ayudó también con algunos comentarios y también a conseguir alguna documentación de San Marcos. A la Universidad Católica de Sapientis, a Rob Neme, que es el director de la parte editorial, y a Juan Valle, quien está aquí presente por ser un noble editor y una gran persona con quien se ha conversado sobre este y otros proyectos a lo largo de un tiempo. Augusto Tamayo San Román, hijo de Augusto Tamayo Vargas, quien me autorizó a reproducir el texto, sin el cual sin este permiso no se hubiera podido incluir. Y es uno de los ensayos no solo más extensos, sino también que dan cuenta de quienes conocieron a Meireles. Augusto Tamayo Vargas conoció a Cecilia Meireles, y justamente en este ensayo, y era la importancia de incluirlo, está su testimonio. ¿Qué experiencias compartieron? ¿Qué relaciones más o menos hubo? ¿Qué digamos, proximidades entre ambas partes? También, por supuesto, agradecer al Comité del CAELIC por esta oportunidad, porque así como se habla sobre, digamos, este campo de estudio y todo, también habría que comentar que no fue tan sencillo encontrar un espacio adecuado para presentar el libro, que si bien lo publicamos a mediados de junio, si no me equivoco, el 26 o 28,
presentar el libro, digamos, con un público con el cual se pueda dialogar de manera, digamos, más o menos atinada, no fue tan sencillo como se quisiera, lo cual, por supuesto, tiene que ver con muchas coordenadas de situaciones, pero tiene también que ver con el tema, con el motivo sobre el cual se conversaría, por ejemplo. Y, por supuesto, a las compañeras presentadoras, a Miluska, quien ya conozco hace un tiempo, y a Judith, quien conocí hace poco, gracias a Juan. Este libro en verdad forma parte de un proyecto mayor para mí y es la importancia que tiene Meireles en mi biografía de lector, que es son las palabras que yo uso para, digamos, acompañar ciertas interrogantes, preguntas, dudas, curiosidades respecto de palabras, personas, situaciones que me generan más palabras, más situaciones, más personas. Entre ellos, por supuesto, el descubrimiento de la obra de Meireles, que para mí fue capital en inicios de 2014, más o menos, enero, febrero, por allí. Y de manera, digamos, más amplia, esto tiene que ver también con la cultura impresa y los estudios editoriales. Y aquí ya quisiera pasar a tocar algunos de los temas que han tratado las compañeras. Y es que mi idea inicial no solo era documentar la presencia de Meireles en el Perú, como parte, digamos, de mis intereses, querer aprender qué hubo, porque sería muy soberbio y muy ingenuo pensar que uno es el primero. Más bien lo contrario, más bien lo sencillo, lo honesto me parece dedicarte a investigar, a preguntarte qué otras personas pudieron haber hecho esto, pudieron haberse interesado por la obra o la vida de Meireles. Y fue así como conseguí toda esta información en el transcurso de un tiempo que ahí establezco, en el libro ahí está escrito. Lo digo porque si bien conseguí la información, los documentos, las publicaciones, los libros, ahorita quiero mostrar algunos, por deformación profesional yo estaba pensando y por intereses, en la historia intelectual y en la sociología de las prácticas literarias, ¿no? Yo no estudié literatura, dicho sea de paso, tampoco estudié traducción, ni lingüística, ni nada semejante, yo estudié sociología. Y por eso es que, digamos, desde ahí es que trato de pensar ciertas cosas por deformación profesional, reitero, y es así que esta investigación me hizo pensar en algo clave, ¿no? O algo que para mí resulta clave, y es ¿cuáles han sido las relaciones sociales que hicieron posible la presencia de Cecilia Meireles en el Perú? Hago un cambio en el tiempo. ¿Cuáles son las relaciones sociales que siguen haciendo presente la obra y la vida de Meireles en el Perú? Y digo esto porque, así como la historia intelectual, esto también nos lleva hacia una Cecilia Meireles global. Disculpen la rima involuntaria. Lo digo porque así como se ha traducido en el Perú, Meireles también ha sido traducida en Argentina, Chile, Cuba, México. Entonces, es una Cecilia Meireles amplia en la lengua hispana, pero también como una intelectual pública y que tiene una dimensión ideológica por descubrir en un sentido más amplio, más documentado. Como señalo en la introducción del libro, hasta donde tengo entendido, no existe una biografía de Cecilia Meireles, un libro amplio que documente con extensión y mediano detalle, digamos, su vida, sus momentos, sus intereses más profundos, su auge, su decaída, no. Pero lo que sí existen son ciertos recuentos de hechos. Entonces, en lo posible, y por eso comenzaba con lo que encontré y lo que quise hacer, en lo posible intenté vincular esto. Pero un trabajo pendiente, que no es de este libro, sino del campo de estudios de la literatura brasileña, desde Brasil y en general hacia el mundo, es conocer e interesarse más también por documentar la vida y la obra de Cecilia Meireles. Y esto lo mismo podríamos traer estas preguntas para el Perú. ¿Cuántas biografías o, en todo caso, reconstrucciones biográficas con sentido crítico, con sentido pensante, se hacen en el Perú respecto de los autores que puedan ser de interés de cualquiera de los presentes aquí? Pensemos en algún poeta, hombre, mujer, de alguna época. ¿Cuántos recuentos biográficos? ¿Cuánto se piensa, ni lo que hablaba de los polisistemas, ¿no? Uno bien podría hablar también sobre sin ánimo de anclarnos en Bourdieu, pero la cuestión de los campos, o volviendo al marxismo, y en general, a la lucha de clases, creo yo que podríamos pensar también en lo que es los medios de producción, en lo que es la lucha ideológica y el combate ideológico constante, sobre todo si estamos en una época neoliberal, ¿no? En el Perú de la Constitución del 93 en adelante. Digo esto porque, si bien son circunstancias históricas, a su vez condicionan, proyectan y limitan ciertas situaciones. Entonces, volver e inclinarse por una lectura ideológica es algo que no pude hacer, por más que hubiera querido, porque no existe la información
que citar, a la cual aludir, por lo menos no la que encontré hasta ese momento. Este libro lo terminé el 1 de enero de 2019, ha pasado un tiempo, por supuesto que releí, hice algunas breves correcciones, pero es un tiempo porque nos habla a su vez, es una pregunta constante para mí, y es ¿cuáles son los conservadurismos que implícitamente condicionan los estudios literarios? Por ejemplo, remitirse solo al texto, y por qué no salir del texto y ver, por ejemplo, sus condiciones materiales de producción, sus condiciones de circulación. En el libro también documento ciertas presencias editoriales, por ejemplo, la importancia de las revistas, la importancia de la antología y del objeto libro, esa materialidad que a veces damos por sentada, ¿no?, por implícita. Y sin embargo, cuánta tecnología, cuánta inversión de capital, cuántas relaciones sociales o cuánto capital simbólico puede haber en una publicación. Por un sello específico, por otro, cuando hay una embajada, cuando no lo hay, cuando hay un respaldo institucional o no. Y en ese sentido este proyecto también es como una estación de paso para mí, necesaria por supuesto, una estación de paso en tanto que estoy rastreando otros indicios. Quisiera complementar un poquito lo que comentaron las compañeras, y es que a mí me resultan de lo más interesante las posibles relaciones, ojo con el posibles relaciones entre Cecilia Meireles y Estuardo Núñez, entre Meireles y Flora Tristán, entre Meireles y Augusto Tamayo Vargas. Digo esto porque no son divagación mía, son signos que encontré en la documentación. Por ejemplo, tengo evidencia de que Cecilia Meireles leyó a Flora Tristán, una mujer muy importante para la historia del Perú, y que nos deja muchas otras preguntas, y nuevamente volviendo a la dimensión ideológica. Y así también volvamos al factor género y traducción en el Perú. Nelly Fonseca Recabarren y Yolanda Rivarola. ¿Cuántas biografías de traductoras podría haber en el Perú, por ejemplo? Por dar una pregunta, digamos, cruzando las variables enunciadas. Pero digo esto porque se conoce tan poco de este oficio, está fuera del canon, si bien ha habido algunas manifestaciones públicas respecto de, por ejemplo, colocar el nombre del traductor, la traductora en la tapa de un libro. Creo que esta discusión va mucho más allá que solo estar allí. Ese es un paso adelante, claro que sí, pero hay mucho más. Por ejemplo, que sea un motivo de conversación en el sentido más honesto del término. Y en ese sentido, hay muchas cosas más que quisiera decir. Creo que los puntos que han abordado son algunos ángulos posibles. Agregaría por mi parte que el libro también contiene lo que llamo el corpus de traducciones peruanas de Meireles, es decir, una sección de la bibliografía, una sección completa, está dedicada a sistematizar todas esas traducciones que se citan en el texto, en el desarrollo del argumento, ¿no? Y esto porque la documentación de ese trabajo justamente está ahí. Y claro, como digo, este puede ser un primer acercamiento con el detalle que se ha dado, pero es también para mí una pregunta a futuro. Una pregunta a futuro que tiene algunos indicios mayores que quisiera mostrar aquí. Por ejemplo, este libro, que es así sobrio, que no tiene una portada espectacular y que no busca llamar la atención, este libro es, en mi opinión, es el libro más importante que de Meireles se ha publicado en el Perú. Fue publicado en el año 79 y su traductor es Ricardo Silva Santisteban. Fue publicado por la institución una institución perteneciente a la Embajada de Brasil en el Perú. Y esta es una antología que recoge la obra de distintos años de Meireles, y que tiene varios méritos esta antología. Por supuesto que la comento lo más detallado posible en el libro, en mi estudio. Este libro tuvo 3 ediciones, en el 79, en el 83, si no me equivoco la fecha, y en el 2013. Y en ese sentido es importante porque esta antología, por ejemplo, es de lo más elocuente. Y yo quisiera compartirles un poema de Meireles traducido por Ricardo Silva Santisteban, que me parece, creo yo, el mejor traductor de Meireles en el Perú. Quiero compartir este poema por 2 razones. Estamos escuchando a cada rato el nombre de Meireles, pero todavía ustedes no necesariamente conocen la obra de Meireles. Entonces, qué mayor ocasión que compartirles la obra de Meireles en vivo y en directo. Entonces, por razones de tiempo solo lo voy a leer en español. Este es el epigrama número 5. Me deleita la gota de agua que se equilibra en la hoja lisa que tiembla al viento. Todo el universo en el océano del aire vibra secreto
y ella resiste en su apartamiento. Su cristal sencillo reprime la forma en el instante incierto, pronto a caer, pronto a durar, límpido y exacto, y la hoja es un pequeño desierto para la inmensidad del acto. Esa sencillez, esa claridad de habla y esa aproximación de la naturaleza y la probabilidad del instante, quizás son algunos de los elementos que más me llaman la atención de Cecilia, pero a su vez también habría que decir que son algunos de los elementos o rasgos que me llaman más la atención de quienes tradujeron la obra de Cecilia, y es el motivo central de comentarlo. Otra publicación donde aparece, bueno, en este caso la compartí yo, de hecho aquí aparece el compañero Miluska, de hecho de paso. Aquí se tradujo algunas prosas de Meireles, publicadas en Lucerna. Esto fue publicado en 2018. Entonces, otra exploración, esta traducción la hice hace ya unos años. Y este librito fue publicado junto con Oscar Limache en Santiago de Chile, una traducción de un libro que hicimos los dos, de un título. Y digo esto no tanto por evidenciar o mostrar tanto de la evidencia, sino por una razón que me parece más elocuente. Esta es una historia continua, no ha terminado. Que el estudio llegue hasta 2018 tiene varias razones. Una de ellas es que hay traducciones de la obra de Cecilia que se siguen haciendo en el Perú. Yo soy uno de los interesados, pero a razón del libro una persona me comentó que también tenía el interés y todo, pero yo me compartiría la pregunta o la inquietud. ¿Qué traducciones se están haciendo y son de interés también de distintas generaciones, de distintas personas, de géneros, de edades, de procedencias geográficas, y que a su vez nos dejan otras preguntas o razones para explorar? Ese sentido, y esto para mí tiene sentido a razón de una cuestión, más que el estudio, el libro académico, o si es o no académico, me interesa la divagación en su sentido más propicio. ¿Qué dudas nos dejan? ¿Qué interrogantes son de nuestro interés y a quiénes puede llamar la atención acercarse a esas preguntas? Creo que estas inquietudes podrían, no tanto el tema Meireles, no tanto la literatura o la poesía brasileña, que puede ser un interés muy específico, sino más bien qué propósitos nos hacen converger en ciertas dudas y qué inquietudes nos pueden llevar a formularnos ciertas preguntas al punto tal de que uno produzca un libro como este, que este es mi caso. Este libro es producto de una inquietud, aunque pueda que no lo parezca. Y quiero cerrar finalmente, ya para no extenderme demasiado. El año pasado publiqué un libro de poesía y no es casualidad que haya un poema en homenaje a Cecilia Meireles, justamente por el gusto que tengo por ella. Y este es un dístico de lo más breve que hice mientras traducía algunos libros de ella. Es un proyecto también que está en paralelo, pero también mientras escribía este libro. Entonces para mí son como un ramillete, ¿no? Como una familia de posibilidades que está ahí de lo más cercano. Quiero terminar con esto, que es de lo más breve. Traducir a Cecilia Meireles, el título. Ser del ser que eres, grito de la transparencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención. ¿Tendrán alguna pregunta, algún comentario que deseen formular a nuestros invitados? En todo caso, muchísimas gracias una vez más a usted por su presencia. Muchísimas gracias tanto al doctor, ¿no?, que ha venido el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciado Manuel Barros. Muchísimas gracias, magíster Denise Paredes. Muchísimas gracias a la doctora Miluska Benavides. Yo por favor un fuerte aplauso.